Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico poder encontrarnos a esta hora del día, a media semana, hoy miércoles, junio 2. Estamos aquí en Carolina del Norte, Estados Unidos, y desde nuestra casa le damos la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico, que es un tiempo en que nos acompañamos, caminamos juntos, adoramos a Dios, reflexionamos en la palabra de Dios, que la Biblia, que es nuestro libro de fe. Así que aquí estamos, todavía es primavera por esta parte, así que ya pronto viene el verano. Yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y es un gusto, Yolanda, que estés con nosotros. Espero que estén ahí con la familia reunidos. Gracias, hermana preciosa, por conectarte. Tal vez allí hayan algunas otras personas, pero aquí estamos. Bienvenidos a este tiempo entonces de encuentro en que el cual meditamos en la palabra de Dios, en el cual nosotros reflexionamos y le invitamos a reflexionar y le animamos a leer los libros que estudiamos. Así es. Vamos a cantar juntos entonces. Como siempre comenzamos adorando y creemos que usted canta con nosotros desde su casa. Anímate, cantemos, es bueno al alma, a la mente, al espíritu y al cuerpo adorar a Dios con una canción. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Gracias, Señor. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Aleluya, qué bueno, qué rico. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Cante conmigo. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Aleluya. Oramos. Amén. Dios, gracias porque todo lo que has hecho en la naturaleza es con el propósito de alegrar nuestro corazón, de que nosotros podamos contemplar tu belleza, Sí, Señor. cuidarla, disfrutarla, regocijarnos con ella, conectarnos con ella y a través de tu naturaleza poder, Señor, sentir tu amor, tu cuidado y conocerte más. Gracias por este tiempo, por esta canción, por la música. Gracias por quienes están conectados, por quienes lo harán. Gracias porque eres bueno en gran manera y porque nos amas totalmente, obsesionadamente. Dios, a todos
a todos, Señor, sin excepción alguna. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenida a Lesbia, Roldán, invitando al Espíritu, por supuesto que sí, es el Espíritu Santo a quien invitamos cada día, en cada momento de nuestras vidas, pero especialmente en este tiempo de reflexión, de estudio. Y hoy estamos terminando. Cerramos un ciclo más. Así es, hoy terminamos un ciclo de estudio bíblico que hemos tenido por 5 miércoles. Así que hoy lo cerramos y este estudio bíblico, esta miniserie, ha sido acerca de los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 evangelios? A ver, repítelos allí. Ajá. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Espero que lo hayas repasado y que te lo sepas. Los 4 evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que es como la segunda parte, ¿verdad?, de la Biblia. La Biblia es un compendio de libros, es un libro sagrado para la fe nuestra, la fe cristiana. Así que estos 4 libros que fueron escritos para registrar el ministerio terrenal de Jesucristo y lo que hizo por la humanidad. Entonces, cuando vamos y caminamos por estos 4 evangelios, lo que encontramos es eso, es la vida de Jesús, lo que hizo Jesús durante los 3 años que estuvo caminando aquí. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que se humanizó, Dios hecho humano, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo humano para que nosotros, los seres humanos, llegásemos a ser hijos e hijas de Dios. Evangelio viene de la palabra griega que es euangelion. Recuerda eso, es un término griego que literalmente quiere decir buena noticia. Y esta buena noticia que nos traen los 4 evangelios que están aquí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la buena noticia del amor de Dios para toda la humanidad. Por eso hablamos que es un registro de lo que Jesús hizo por nosotros, por toda la humanidad. Así que esta buena noticia es eso, es hablarnos del gran amor de Dios, de cómo Dios se humanizó, el Dios hecho humano, ¿verdad? Y por eso cada sermón, cada predicación, cada reflexión bíblica, pero cada sermón de los domingos es una buena noticia. Y si escuchamos los sermones, que te invito a que te conectes o que vayas al servicio a las 11 de la mañana, ya estamos en servicio presencial, con cuidados todavía, pero porque allí siempre vamos a encontrar una buena noticia de parte de Dios, su amor, su paz, su gracia, rodeándonos, invitándonos a ser parte de esa gran familia de Dios que es la iglesia. También aprendimos en este ciclo del evangelio, de los 4 evangelios, aprendimos que cada escritor, al tener una nacionalidad diferente, se proyecta a su propia cultura, a su propio contexto. Ajá. Y describe a Jesús de una manera diferente. Por ejemplo, Mateo, como judío, cita mucho el Antiguo Testamento y presenta a Jesús como el Mesías prometido. Marcos, al ser romano, presenta a Jesús a los romanos, a los gentiles, que abarca más que los romanos, como el siervo sufriente, el siervo que se dedica a dar su vida. Y Lucas, griego, escribe y también se dirige a los griegos y presenta a Jesús como el hombre perfecto. Es decir, al decir perfecto, está hablando de que Él es el modelo de hombre, o de ser humano, ¿verdad? De ser humano. Para nosotros. Para hombres y mujeres. Y Juan, el último evangelista por el año 90 o 100, escribe y presenta a Jesús como el Hijo de Dios y presenta la divinidad de Jesús propiamente. Así que Jesús no dejó nada escrito, es también lo que aprendimos. Importante recordarlo. Jesús
no dejó nada escrito, pero sí quedaron sus palabras, sí quedaron esos dichos de Jesús, ¿no? El término griego es logia, esos dichos de Jesús logos. Que quedaron, que viene de logos, palabra, que quedaron en el pueblo cristiano y que lo fueron pasando y que en un momento dado necesita ser escrito, ¿no? Entonces se necesita escribir y se escribió los 4 evangelios. Así es importantísimo tener en cuenta esto. Y algo solo para acotar a los autores, es que así como hablaste de esa forma, como ellos desde su contexto y su cultura tuvieron una audiencia a quien dirigió su evangelio, también es importante recordar que hablamos de que Jesús en este grupo de discípulos, pero especialmente en estos evangelistas, son de diferentes profesiones, contextos, historias, ¿no? Mateo, un cobrador de impuestos, que Jesús lo llama de estando en la mesa cobrando los impuestos. Marcos, un hombre joven, ¿verdad? Un hombre joven. Lucas, un médico. Pero Marcos es a la vez quien recibe de Pedro, ¿no? Discípulo de Pedro, ¿verdad? Discípulo de Pedro y que es el llamado a escribir todo antes que se pierda lo que Pedro le había contado. Ajá. Y Juan, un pescador, ¿no? Quien es llamado juntamente con su hermano Jacobo y juntamente con Pedro y Lucas, sus hermanos. El médico, ¿no? Eso es muy, muy rico. Recuerden que estamos haciendo un repaso, cerrando este ciclo hoy, y estamos como resumiendo para que queden ustedes grabadas las cosas más importantes, pero como siempre es poder inquietarles al estudio profundo de los evangelios en este caso. Entonces, las razones de poner escrito, como se nos comentó hace un momento, de poner en escrito todo esto, que era solamente transmitido oralmente de generación en generación, de una persona diciéndole a otra persona y así sucesivamente. Hubieron razones por las cuales se necesitó que esta tradición oral o estos escritos, estas palabras de Jesús, todo esto quedara registrado no solamente en las mentes, porque la mente al final es frágil, tiende a olvidar uno cosas, sino que pudiera escribirse, ¿verdad? Entonces hubieron razones para que esto, que era solamente de transmisión oral, pudiera quedar registrado por escrito. Y esto partió de las exigencias de las primeras comunidades cristianas. Primero, ¿por qué? La primera razón, recuerdan que la dijimos, era por cuestiones de la liturgia. La liturgia. Había cuando hablo de liturgia, estoy hablando del servicio de adoración o del culto, también se le conoce, ¿verdad? En nuestro español. Entonces, la celebración de la liturgia, era importante que allí se leyeran los textos, los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, de los discípulos, de los primeros cristianos. Entonces, la primera razón es por la celebración de la liturgia. En cada servicio de adoración es necesario, y nosotros lo hacemos, que haya lectura del texto bíblico. Una segunda razón es para la formación de los creyentes. Cuando las personas se iban convirtiendo, recuerden, el primer día, el día de Pentecostés, 3,000. Luego en el siguiente sermón de Pedro, 5,000, solo mencionando a los hombres, no teniendo en cuenta a las mujeres. Estamos hablando de miles de personas que comenzaron a añadirse a estas primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Y entonces había necesidad de formarles en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento de Jesús, de esa nueva fe que Jesús nos trajo a través de su propia vida. Y entonces era importante para la formación, para la enseñanza. Había necesidad que los nuevos creyentes o los primeros creyentes pudieran aprender las verdades fundamentales o las enseñanzas fundamentales de esta fe que Cristo Jesús encarnó. Entonces había necesidad para la formación. Y la razón es simple: un documento escrito se puede propagar más rápidamente que la comunicación oral, ¿no?
se hace, porque en la comunicación oral se puede perder mucha información y de hecho se perdió, pero la comunicación escrita se puede hacerlo más fidedigno, más fielmente comunicarse. Entonces la actividad misionera, eso, la tercera razón, requería justamente que ese documento escrito de los dichos de Jesús, ¿no? Las palabras significativas pronunciadas por Jesús puedan ser leídas, proclamadas, enseñadas. La cuarta razón, al tener el documento escrito se podía determinar el comportamiento moral y práctico. El Evangelio avanzó por el Asia Menor, avanzó por muchas partes y tenía un encuentro con la cultura de esos lugares. Así es. Y al tener algo escrito se podía, digamos, contextualizar. Hasta el día de hoy el Evangelio se sigue contextualizando, se sigue ¿Qué resaltando. quiere decir eso? Contextualizar quiere decir que se puede interpretar y puede haber un diálogo de la cultura con la palabra de Dios y un resultado como consecuencia. Por ejemplo, un ejemplo simple. En el Asia, hasta el día de hoy, en el Oriente, los hombres no visten pantalones, ¿no? Hay culturas, hay pueblos en que usan túnicas, obviamente. Entonces, en ese diálogo del Evangelio con la palabra con la cultura, se hace que eso no sea importante, ¿no? No es, digamos, no es que ellos no son hombres por usar túnicas, sino que obviamente eso es cultural. Entonces lo cultural queda a un lado y lo más básico y la importancia, ¿no? Lo ético se puede juzgar de esa manera. Entonces, al tener el Evangelio escrito, obviamente podían tomar efectos prácticos. Y por último, para defender la fe de los cristianos, al tener un documento escrito, los cristianos pudieron canonizar 4 evangelios, pero existían muchos evangelios llamados apócrifos, ¿no? Es decir, personas. ¿Y cómo se determinó que eran 4? Bueno, obviamente tenían que ser conocidos por un apóstol, tenían que ser discípulos de un apóstol, tenían que tener esa inspiración, porque habían y existieron muchos evangelios escritos, pero que no tenían el fundamento de un apóstol o alguien conocido como seguidor de un apóstol, y entonces no entraron en el canon. Estos 4 quedaron y pudieron defender la fe, las creencias, ¿no? Los malos entendidos que podían haber respecto a la doctrina y a la práctica. Así que recordemos que era un mundo plurireligioso, ¿no? Habían paganos, en la cultura griega habían muchos dioses, y entonces los cristianos tenían que poder cuidar su doctrina y cuidar su fe. Así es. También hemos dicho que encontramos unidad en los evangelios. Unidad. Entonces, es decir que de alguna manera hay un hilo conductor que une y atraviesa todo el libro, cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y esa parte me pareció hermosa. Hermosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mateo empieza hablando en el texto que dice, lo voy a leer: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así empieza el Evangelio de Mateo. Y cuando termina el Evangelio de Mateo, se nos recuerda otra vez esta presencia salvadora y transformadora de Dios cuando Jesús se despide de los suyos, ¿verdad? Jesús ha resucitado, Jesús regresa a Dios. ¿Y qué le dice a sus discípulos? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No los dejaré solos. Yo estaré, ¿verdad? Estaré. Nuevamente esa promesa.
Y eso ocurrió con la llegada del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. De la resurrección de nuestro Señor. Y entonces 10 días después de la ascensión. Entonces Mateo quería señalar que el Dios de Israel, recuerdan, Mateo escrito especialmente para los judíos, pero para todos también, él les quiere recordar que Dios está con nosotros siempre, que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros siempre. Al igual que Mateo, Marcos, en el capítulo 1, dice, principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Y en el capítulo 15, son 16 capítulos, pero al final casi 15, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús da su vida, el centurión romano dice, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hijo de Dios, Marcos lo dice, el Hijo de Dios. Y Lucas que empieza hablando del gozo, ¿verdad? Recuerden que empieza y finaliza hablando del gozo. Ese gozo que hemos dicho también durante este tiempo, esta serie, que no tiene que ver con la alegría, no tiene que ver con siempre estar alegre, mostrar una sonrisa, sino que tiene que ver con esa seguridad de que aunque las cosas no estén bien alrededor nuestro, no estamos solos para enfrentarlas, para caminar las aguas turbulentas de la vida. Y en esta pandemia lo hemos resaltado tanto, pero la idea es que comienza y finaliza mencionando, recordándonos el gozo que podemos encontrar en Dios. Entonces, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Que de alguna manera al comienzo del Evangelio, que de alguna manera Juan el Bautista es como un predecesor que luego tiene la gran tarea y hermosa tarea de bautizar a Jesús. Y cuando termina otra vez, ¿verdad? Dice que Jesús, recuerden que eso lo leímos incluso, Jesús llevando a sus discípulos al monte, los bendice, se separa de ellos porque va a ser llevado al cielo, y dice, ellos después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Es hermoso, nuevamente ese hilo conductor empieza hablando del gozo, de la venida del Señor, del nacimiento, de lo que va a ocurrir, y termina hablando de cómo los discípulos, ¿verdad?, que probablemente estaban tristes por la separación de su Señor, pero a la vez gozosos, sabiendo que no estaban solos, que Dios continuaba con ellos caminando. Y Juan, en el capítulo 1, en el verso 4, hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y al finalizar capítulo 20, tiene 21 capítulos, pero en el capítulo 20 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En él estaba la vida, era la luz de los hombres, y para que tengan vida en su nombre, creyendo en Jesús. Entonces, cada evangelista, al comienzo y al final, cierra con un mismo tema. Eso es algo que lo encontramos hermoso. Así es. Y finalmente tenemos que decir que Jesús nos da un mensaje que a la vez es como un envío, una encomienda, un mandato, una tarea, que al final es la tarea de toda la iglesia, de los creyentes, de los cristianos. Cuando hablamos de contextualizar, es eso también, ver cómo esas enseñanzas se hacen vida ahora en nosotros, ¿no? Y Jesús termina diciendo... Justo esta Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, ¿no? Y entonces... Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, Jesús dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a toda persona, absolutamente a toda persona. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Y hay una lista de
cosas que ocurren, señales, que acompañan a quienes vamos predicando, enseñando, compartiendo el amor de Dios, ¿no? A través del cual nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras acciones se van produciendo milagros. Se va revelando Dios también, el amor de Dios mostrándose en el caminar. Pero ahí estamos con esta fascinante serie que nos ha permitido caminar por estos 4 evangelios y que de alguna manera son como, alguien dijo que los evangelios son el corazón de la Biblia. El corazón, la parte, el órgano más importante. Y para central. nosotros los cristianos, son los libros, o vienen a ser algo que rige. Son normativos, y que examina, ¿verdad? Y que norma nuestra vivencia. Porque muchas veces hay personas que se refieren al Antiguo Testamento. No somos judíos, somos cristianos. No tenemos que ir a Levítico para examinar nuestra vida o para enseñar algo, pero sí tenemos los 4 evangelios. Ahí está, podríamos decir, la ley de Jesucristo, la ley del amor para nosotros. Así es, así que como siempre decimos, estos tiempos de estudio son para inquietarte, porque de eso se trata al final la fe, no aquietarnos, no llevarnos a, bueno, ahí estoy, me quedo quietita, no hago nada. No, inquietarnos, movernos, ver, desafiarnos y reflexionar juntos. ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Cómo vamos a seguir acompañándonos? ¿Cómo vamos a hacer que el reino de Dios siga construyéndose aquí a través de nuestras acciones, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, con nuestros talentos, con nuestra vida, nuestra energía? Así y también al haber estudiado de esta manera podemos tener una idea, ¿no? Varias personas en este tiempo, a través de las transmisiones, han sentido que han aprendido, ¿no? Es porque hemos dedicado a veces estos 20, 25 minutos para aprender un libro, y entonces pueden percibir de que tienen una idea, han aprendido, tienen una motivación de poder luego seguir leyendo, ampliar, seguir aprendiendo. Pero muchos... Espero que cada uno de ustedes sienta eso, que va creciendo, que va aprendiendo en este camino del discipulado, que pueda decir, tengo una idea ahora de qué son los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a orar. Y si tienes ideas o tienes preguntas o sugerencias de lo que te gustaría estudiar con nosotros, pues ponlo allí en el chat, ponlo allí. ¿Algún tema que le interesa también? Algún tema que le interesa y lo tomaremos en cuenta. Y si este video te sirve, te ayuda, significa algo bueno para ti, compártelo, porque lo bueno hay que compartirlo, lo malo no. Lo malo hay que transformarlo, hay que dejarlo, pero lo bueno hay que compartirlo. Así que quiero terminar, pero quiero saludar a Kathy Silva, que está ahí conectada. Muchos cariños para ti, para Alfredo, para toda la Aguilar, familia. Arturo Calles. Arturo Calles, happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Hoy. Hoy, feliz Junio cumpleaños. 2. Hoy es su cumpleaños. Betsy o del ayer. Monte. No, ayer fue su cumpleaños, es verdad. Roseline Tábara. Betsy, espero que estés ahí con mi niña preciosa. Un abrazo. Samuel. Mi prima Roseline desde Lima, Perú. Mi primo Samuel también desde Lima, Perú. Los amo. Y bueno, a todos los que están conectados. Marta Zúñiga, hermana querida. Qué bueno que estés ahí. Romanos, Marta dice ya ella. puso Romanos como una posibilidad de estudio. Podemos estudiar la carta de los Catedral Romanos. de las Doctrinas. Hemos predicado de Romanos. Es conocido el libro como la Catedral de las Doctrinas. Puede ser interesante entonces estudiar Romanos. Vamos a ver. Vamos a orar y bueno, el domingo conéctate a las 11 de la mañana. Tenemos varios anuncios importantes. Vienen paseos, vienen campings para los chicos y también varias oportunidades de servicio en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que vamos a orar. Sí, antes de eso, poder decir que hace un año atrás el mundo era muy diferente. Hemos ido mejorando, hemos ido siendo responsables, hemos ido tratando de cuidarnos, de cuidar a otros. Así que sigamos en ese camino y estamos avanzando, hemos avanzado. Dios siga sanando al mirar
Pusimos aquella vez la señal de las manos, como pidiendo que Dios sane nuestra tierra. Creemos que Dios está sanando, ha sanado, seguirá sanando nuestra tierra, nuestras vidas, nuestro mundo. Así es, que Dios te sane, que Dios te libere, que Dios te multiplique, que Dios haga la obra perfecta de su amor en ti, porque al final de eso se trata la salvación. Amén. Y los evangelios son buenas noticias. Sí, Dios es buena noticia, Así no es es. mala noticia. Malas noticias están en los noticieros. Dios es buena noticia siempre, siempre, siempre. Es hermoso escuchar a Jesús. Aleluya. Cada vez que tú abres los evangelios vas a escuchar a Jesús y te va a hablar y nos seguirá hablando eternamente. Hechos, dice acá Roselena Mayandía. Wow, ya comienzan a sugerir. Vamos a conversar y si pongan allí, de repente hacemos un concurso y quien gana, quien tiene más votos. Por ahora está Romanos y Hechos, así que Vamos a seguir. Vamos a seguir. Les amo, les extraño, les abrazo a los que están lejos físicamente, pero espiritualmente nunca. Así que aquí estamos como una gran comunidad de amigos, de familia, de hermanos en la fe en Cristo Jesús, acompañándonos. Amén. Señor, gracias por esta noche, Aleluya. gracias por este momento. Gracias. Sigue sanando nuestro mundo, sigue sanando nuestra tierra, Oh, sí, sigue Señor. sanando, oh Dios, nuestras Aleluya. vidas. Sí, Señor. Necesitamos ser sanados Sana, mentalmente, libera, espiritualmente, Dios, emocionalmente. físicamente, emocionalmente, Aleluya. Señor. Sí, Señor. Nuestra Sí, vida Señor. necesita de la sanidad. Sí, Dios. Y tú, Jesús, pasaste por el mundo, Aleluya. como lo dicen los evangelios, sanando, Aleluya. Gracias, trayendo gracias, balance, gracias. reconciliación, Sí, Señor, paz, sí. Oh, amor. Te alabamos. Que podamos seguir, Señor, compartiendo esas buenas nuevas. Nosotros, cada uno de tus hijos e hijas, podamos ser portadores siempre de buenas nuevas. Que no traigamos malas noticias, que no llevemos malas noticias, que siempre llevemos buenas noticias. Señor, porque a eso tú nos has llamado. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Recuerda, Dios es buena noticia. Te amo. Bye bye.